Probablemente si has seguido varios videos de mi canal sabrás que una de las estrategias de inversión que más me gusta utilizar son los ETFs, que en pocas palabras son un portafolio de acciones que recopila dentro de sí, pues bueno, muchas de estas mismas y sigue cierta estrategia en particular. Dependiendo del ETF que nosotros escojamos, pues será la estrategia que decidamos hacer, y esto lo digo porque bueno, hay ETFs que bueno, se encargan de tener las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, como es los que replican el S&P 500. Tenemos ETF que se encargan de replicar índices que lo que buscan es repartir dividendos. Hay ETFs un poco más volátiles, ETFs de tecnología, en fin, hay muchas estrategias que se pueden utilizar con este instrumento de inversión, y eso quizás es lo que más me gusta de esto como tal. Por ende, suelo delegar un poco más lo que es invertir en acciones en particular, y para reducir el riesgo lo que hago es comprar un portafolio que recopile tantas acciones dentro de sí que su precio busque ser un poco más estable e ir creciendo paulatinamente a largo plazo. Hago aclaración de esto porque todas mis inversiones suelen estar enfocadas en una estrategia de inversión a largo plazo, y por ende pues no me preocupa mucho la volatilidad que pueda haber en el presente como tal. Esto es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, en el video de hoy lo que me voy a enfocar es en mostrarte algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de que puedas elegir un buen ETF. Antes que nada, mi nombre es Sebastián Gaviria y esto es Cápsula Financiera, un canal dedicado precisamente a compartir información sobre ahorro, inversión y todo lo relacionado con finanzas personales, por lo que si te interesa te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Creo yo que uno de los aspectos fundamentales cuando entramos a ver un ETF es revisar su rendimiento. El rendimiento va a estar determinado por tres aspectos fundamentales, como lo es su histórico. Generalmente podemos acceder a una página como Yahoo Finance, buscar el nombre del ETF por el código, el símbolo que tiene, y revisar gráficamente lo que viene a ser pues en un promedio, en un rango de unos 5 o 10 años, incluso más si el ETF lo permite, si tiene tal antigüedad, y revisar pues cómo ha sido la fluctuación del precio, si estamos en el momento más alto, si estamos en el momento más bajo. Todo ese tipo de indicadores nos pueden ayudar a determinar si es o no importante para nuestra estrategia de inversión. En segundo aspecto, también debes revisar lo que es la volatilidad de este ETF, y eso es muy importante porque de acuerdo a cómo sea tu perfil de inversionista puede o no preocuparte más. Hay personas que son muy susceptibles a lo que son los cambios abruptos en el mercado, y bueno, hay otras personas que lo exageran quizás un poco más, pero esto no es motivo de crítica. Es decir, cada persona tiene sus maneras de actuar ante ciertas cosas del mercado, y por ende hay personas que una baja de 1 o 5 dólares puede significarle una crisis bastante extensa. Entonces debes ver, porque si en tu caso es así, creería yo que la bolsa de valores puede no traerte los mejores retornos, y de hecho tendrías que buscar una estrategia segura y de renta fija, como puede ser pues un CDT, es decir, comprar bonos de tu país. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que la bolsa de valores generalmente fluctúa, a veces puede ser más, a veces puede ser menos, y lo importante es mantener la estabilidad, tener definida una estrategia y enfocarnos en el largo plazo. Entonces, pues si eres una persona muy susceptible a esto, también revisa y mira cómo ha sido el histórico, si los precios suelen bajar mucho, suelen subir mucho o mantiene cierta estabilidad. Pero recuerda que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, simplemente es un factor para nosotros tener presente y hacernos a una idea de lo que puede suceder. Luego de esto pasamos a otro ítem importante, y es el índice subyacente. Este concepto, en términos muy sencillos, viene a ser el significado de qué hay detrás de nuestro ETF, es decir, qué lo compone o por qué existe o qué replica. Y es que, como te comenté al principio, la mayoría de ETFs lo que siguen es un índice mucho más grande, y lo que hacen es tratar de replicarlo lo más fiel posible para obtener las mismas acciones, los mismos rendimientos, pero a un menor precio. Entonces debes evaluar el índice que está replicando, pues a qué se dedica, cuáles son las acciones en las que invierte, cómo obtiene los beneficios, es decir, toda la estrategia que hay detrás. Pues tú tienes que ser fiel a esa estrategia y ver si es compatible con tus intereses. También tener en cuenta qué metodología están utilizando para replicar ese índice, y por supuesto qué riesgos tiene el sector o la región, porque también hay ETFs que se enfocan en países. Entonces mirar si es un sector en específico, pues qué riesgos puede haber o qué riesgo país puede tener, para nosotros así predecir un poco cómo podría ser los resultados de ese ETF.
Otro aspecto muy importante son los costos y bueno, con eso generalmente la mayoría de ETFs tienen costos bastante bajos. Eso sí, depende de cuál elijamos, pero podemos ver que el ratio de gastos, este es el costo anual de la administración de ETF y es importante que sea bajo. Generalmente con bajo me refiero a que sea inferior al 1% y lo digo porque he visto ETFs muy buenos como el SCHD, que tiene un ratio de 0.06%, entonces vemos que es una cifra ínfima, y vemos también ETFs como el VOO que tienen precios bastante bajos, entonces eso es importante que elijamos muy bien para evitar esto. También revisar si hay alguna comisión de compra o de venta, generalmente esto es en cuanto al broker, y evitar que sean tan altas, o sea, se tiene en cuenta que siempre va a haber una pequeña comisión, pero a veces hay brokers que quieren cobrarte mucho y no es lo ideal, o al menos no cuando queremos invertir pequeños montos de dinero. También el tema de impuestos, aunque de esto generalmente pues se encarga el broker retiene una cantidad por los impuestos que se deban pagar, al menos en el país donde ese está alojado. Tú tendrías que revisar si hay que pagar impuestos en tu país de residencia. Otro aspecto importante es revisar la liquidez del ETF. Esto se mide básicamente con el volumen de negociación y es que es importante porque bueno, ¿de qué te sirve a ti tener un ETF que tenga muy buenas ganancias si el día de mañana que tú lo quieras vender ves que no hay nadie interesado en comprar ese ETF? Entonces te tienes que quedar con él un largo plazo o venderlo mucho más barato para poder salir de él. Entonces, por eso es importante que haya un alto volumen de demanda, tanto de compra como de venta, precisamente para que cuando tu estrategia sea la de querer vender, lo puedas hacer de una manera súper rápida y tener tu dinero lo más pronto posible. Además de revisar el spread, que básicamente es como un porcentaje de diferencia que hay entre lo que se está comprando y lo que se está vendiendo. Porque bueno, si digamos un ETF lo tengo que comprar en $50, puede que para yo venderlo lo tenga que vender un poquito más barato, entonces pues lo ideal es que eso no sea tan barato, es decir, yo no voy a vender un ETF de $50 en 20, pero probablemente sí lo venda en $49 y eso se mide en un porcentaje que también se puede revisar previamente a la compra de nuestro ETF. Ya luego de esto simplemente serían consideraciones adicionales, previamente pues revisar las empresas en las que está invirtiendo, ver si nosotros estamos de acuerdo o no. Porque si no, pues hay muchas alternativas, pero ver si estamos de acuerdo con esas empresas, si quizás hay alguna que no toleremos, pues evitarla, evitar ese ETF o como tal buscar otra estrategia. Y también eso, ceñirnos a una estrategia de inversión. Generalmente las personas quieren obtener resultados en el corto plazo, es normal, somos seres humanos, pero si te educas un poco financieramente sabrás que esto es bastante improbable en el corto plazo, al menos dependiendo qué estrategia utilices o qué mecanismo utilices. Y es que la mayoría de activos, como lo puede ser en la bolsa de valores, vamos a poder obtener muy buenos rendimientos en el largo plazo. Eso es algo que muchas personas se impacientan, empiezan a ver números rojos en una semana, en un mes y dicen no, esto no es para mí. Es válido, sin embargo debes planearlo previamente. Si tú ves que pues la volatilidad es algo que te afecta muchísimo, como te comenté anteriormente en el video, es mejor que busques una estrategia de algo un poco más fijo, pero sabrás que pues los rendimientos serán inferiores. La renta fija suele otorgar porcentajes mucho más bajos que lo que es la renta variable, precisamente porque el riesgo es menor, pero básicamente por eso es que hay tantas alternativas. Ya las hemos tocado aquí en el canal y las seguiremos tratando a lo largo del tiempo porque, como te decía, eso es básicamente hace parte de todo lo que hay que hablar cuando nos educamos financieramente. Entonces planea el horizonte de inversión, planea tu estrategia previamente, puedes buscar calculadoras de interés compuesto y ver cuánto ganarías si estás invirtiendo paulatinamente mes a mes en un ETF, puedes mirar el porcentaje estimado de rendimiento que se espera tener y todo eso es bastante llamativo porque bueno, nos hace una visión, nos ilusiona un poco más y nos hace estar más enfocados en lo que queremos. Como te decía, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero sí que nos ayudan a predecir de una mejor manera y al menos darnos una idea de lo que podemos esperar. Por último, pues recordarte que no existe un ETF perfecto, o sea, realmente por muy buenos rendimientos que hayan tenido no quiere decir que nunca vamos a perder o que bueno, el que tenemos es el ideal, pero sí que hay herramientas muy interesantes porque su estrategia que hay detrás está muy bien fundamentada, como lo son ETFs que replican el S&P 500. Eso está comprobado desde hace ya muchísimos años, desde que se inventó, que fue como por allá en el 92 que salió el primer ETF. Vemos que los rendimientos al día de hoy siguen siendo positivos si hacemos un balance de todos los años como tal, y eso es muy a tener en cuenta porque vemos que hemos pasado por varias crisis, como lo fue en el 2008, como lo fue la pandemia en el 2020, y bueno, todo esto ha sido un impulso incluso para que las empresas sigan siendo sólidas
y las que lo conforman pues saquen a flote estas estrategias como tal. Ya por último, dos cositas más. En primer lugar es que diversifiques tus inversiones. Recuerda la frase que dice no tener todos los huevos en una misma canasta. Esto básicamente es porque, bueno, si te dedicas únicamente a tener una acción, o en este caso un ETF, y el día de mañana por cosas de la vida ese ETF quiebra, pues vas a haber perdido todo tu dinero porque no lo tenías diversificado. Sin embargo, pues si destinas un porcentaje a X ETF, otro porcentaje a otro, pues la probabilidad de que perdamos todo de golpe se va a ver reducida notoriamente. Y ya por último, pues en casos muy particulares y para cifras específicas, pues es recomendable un asesor financiero, obviamente una persona que te ayude a encontrar tu estrategia, que te ayude a ver lo que más te convenga. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que eso es un costo adicional que se va a tener y ver si vale la pena. Es decir, si tú tienes un monto muy alto, pues puede que sí valga la pena, pero si vas a empezar a invertir poco, tú puedes ir aprendiendo paulatinamente y así ir encontrando pues esos aspectos que quizás otra persona te va a decir, pero que tú podías encontrar por ti mismo. Entonces allí te dejo la idea como tal. Ya por último rematamos con una frase muy verídica que dice que nunca deberíamos invertir una cantidad de dinero la cual no podamos permitirnos perder. Generalmente se recomienda que las inversiones se hagan con dinero que te sobra y bueno, aunque la mayoría no nos sobra dinero, tampoco destinar pues la mayor parte de nuestro patrimonio por lo que te decía, los riesgos que puede haber en el mercado, sino pues bueno, destinar un porcentaje como tal para de esa manera tener cierta tranquilidad y bueno, ser conscientes de los riesgos que conlleva pues la inversión en activos variables. De hecho, eso lo leí en uno de los libros más recientes del cual les voy a hablar y les voy a dejar el enlace en la descripción, donde se hablaba que la sensación de una pérdida es el doble de la sensación de una ganancia. Es decir, nos va a doler mucho más perder $50 que ganar $50. Por ende, pues hay que ser conscientes de que, bueno, la mente, el factor psicosocial también juega un aspecto muy relevante en todo esto. Y por ende, como les decía, importantísimo la educación financiera. Ir aprendiendo, entrenándonos. Todos somos personas que estamos susceptibles a cambios y además, entonces no debería importarte tanto el ahora, sino enfocarte en el largo plazo, ir acumulando patrimonio y ya verás que en un largo tiempo los resultados van a llegar y espero que sean lo más satisfactorio posible. Así que si el video te gustó, te invito a que lo hagas con un gran like. Déjame tu opinión en los comentarios, qué crees que me faltó anexar o qué otro aspecto consideras fundamental para la inversión en este tipo de estrategias y por supuesto invitarte a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y bueno, esto ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video.